no es entre Rusia y Ucrania. La guerra es entre Estados Unidos y Rusia, que es cosa muy diferente. Se libra en Ucrania, pero no es una guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque hay numerosos documentos del gobierno de Estados Unidos, documentos oficiales, que ya del año 1992, fíjate, estamos hablando de 30 años atrás, están planteando que, disuelta la Unión Soviética, Rusia continúa siendo un problema. Hay un señor que escribió esto, hizo un informe muy detallado, muy completo, que para su desgracia se filtró a la prensa. El señor se llama Paul Wolfowitz, probablemente algunos de los telespectadores más ilustrados del tema lo conocerán, en donde él en el año 92 sacó un informe confidencial que se filtró y lo tomó el New York Times, en donde él decía: nosotros tenemos que seguir combatiendo a Rusia, no importa que ya no sea comunista, no importa que sea capitalista. Y él decía: Rusia es demasiado grande, demasiado rica, tiene demasiado petróleo, demasiado gas, demasiada agua, demasiada tecnología, tiene un armamento nuclear equivalente al nuestro, y por lo tanto cualquiera que sea su régimen político va a ser un obstáculo para el interés nacional de los Estados Unidos y para nuestras posiciones en Eurasia y fundamentalmente en Europa Oriental. Así que tenemos que avanzar con sanciones, hostigando a Rusia, etc. Esto lo decía Wolfowitz y lo apoyaba todo el establishment político norteamericano cuando ya había desaparecido la Unión Soviética, se había disuelto el Pacto de Varsovia, ¿no es cierto? Y no había ninguna razón para mantener esa postura. Bueno, pero esa fue la postura dominante en Estados Unidos durante todo este tiempo, que se reforzó en el 2019 con un informe de la corporación RAND. La corporación RAND es un gran tanque de pensamiento que depende del Pentágono financieramente hablando. Para que te des una idea, emplea más de 1.800 funcionarios, o sea, es en realidad una universidad dedicada a temas de defensa y seguridad nacional. Ellos en el 2019 publicaron otro informe que por suerte también se logró filtrar en parte, en donde decían de que había llegado la hora de avanzar en la intensificación de las sanciones en contra de Rusia, los efectos de desangrarla en una guerra, desangrarla económicamente, y a los efectos de lograr este proceso que se llama de sobreexpansión de Rusia para que se involucre en una guerra, recomendaban explícitamente, tal como te lo voy a decir ahora, instalar armamento letal en Ucrania. Este es un informe de febrero-marzo del 2019. Por eso, cuando se habla de la invasión de Putin, hay que tener todos estos elementos en consideración. En realidad, Putin está reaccionando a lo que era una agresión inminente recomendada por el más importante tanque de pensamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y por eso te digo de que la guerra en realidad no es una guerra de Ucrania. A Ucrania la meten en la guerra. Primero haciendo un golpe de Estado en el 2014, golpe de Estado en el cual el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel esencial. Probablemente para ilustrar esto se pueden poner las fotos de la subsecretaria de Estado para Asuntos Euroasiáticos, la señora Virginia Nuland, repartiendo galletitas y botellitos de agua a bandas de nazis, porque los tipos estaban todos con los emblemas nazis, la cruz gamada, la cruz de hierro, etc., en la Plaza Maidan, promoviendo que atacaran al gobierno de Yanukovych, que había sido electo y que había sido reconocido por la Unión Europea. Pero ¿cuál era el problema de Yanukovych? Que no quería, él y su fuerza política se oponían a que entrara la OTAN en Ucrania, porque dice, si viene la OTAN en Ucrania, vamos a tener guerra, porque los rusos no lo van a admitir. Y el tipo decía, y esto lo reprodujo después Putin varias veces, un misil instalado en Ucrania llega a Moscú en 5 minutos. Entonces Estados Unidos jamás admitiría que le pusiéramos en Tijuana, esto lo dijo Putin, en Tijuana una batería de misiles que pudieran llegar a Los Ángeles o a San Francisco en 5 minutos. Estados Unidos lo admite. Ahora, ¿por qué lo debe admitir Rusia? ¿Por qué lo debe admitir Rusia? Y por eso creo que toda la prensa occidental, que
que ha dejado de ser periodismo, te lo digo con mucho dolor. Cuando uno lee los grandes medios, gráficos o televisivos, te das cuenta que son puras operaciones de propaganda, donde no hay un gramo de verdad. Y esto no es nuevo, yo te cuento una historia. Cuando se bombardea Hiroshima, el New York Times manda a su columnista estrella, que el nombre se me fue en este momento, ¿verdad?, a ver qué había pasado en Hiroshima. Y el tipo manda un informe diciendo que no hay rastro de radioactividad en Hiroshima. Y eso lo publican en primera plana el New York Times el día 8 de agosto de 1945, 2 días después de que tiraron la bomba atómica en Hiroshima. O sea, en las guerras, como dicen los periodistas avesados, la primera víctima es la verdad. Y eso es lo que ha pasado acá. Entonces, claro, es decir, cuando Putin plantea, y lo planteó en el 2007 en una conferencia de seguridad europea, él dijo, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Por qué Rusia no tiene que aceptar, ¿verdad?, que le instalen misiles nucleares a pocos kilómetros de su frontera y Estados Unidos no? ¿Por qué Rusia no tiene ese mismo derecho? No hubo respuesta. Propuso una negociación con la OTAN, no le hicieron caso. Bueno, el tipo al cabo de unos años se hartó y dijo, bueno, vamos por todo.